7:57 minutos, nos vamos ahora a Colombia con Diego Arias, analista político colombiano, experto en temas de paz y conflicto, siempre muy colaborador de este espacio. Ayer técnicamente no fue posible la conexión. Diego, gracias como siempre, bienvenido. Eduardo, no, la gratitud es la mía con ustedes, con la deferencia, la amabilidad de haberme invitado. Y sí, ayer tuvimos un problema técnico que me puso la fecha, la leí yo en la sala de Zoom de un año antes, de manera que hice un pequeño viaje en el tiempo, Eduardo, pero muy complacido por el contacto el día de hoy. Ay, qué gracioso, qué bueno. Diego, ELN y Gobierno de Colombia anuncian reanudación de las conversaciones de paz. Incluso hubo un acto aquí en lo que antes fue la sede de la residencia presidencial, ya que Nicolás Maduro ha sido designado como un mediador, como un garante. ¿Cómo ves tú esta perspectiva? Eduardo, francamente, como una apuesta arriesgada de parte del gobierno nacional, pero sin otra alternativa. Es decir, con el tema del ELN, en el marco además de una estrategia que busca ponerle fin a distintos tipos de violencia, porque hay disidencias de FARC, hay temas de narcotráfico, hay de lo que se conoce como antiguos grupos paramilitares o bandas criminales, en el contexto de un esfuerzo de lograr la paz total, que este país no la ha visto nunca, el cese de la violencia de todos los actores armados, no estamos en posconflicto, el tema del ELN es absolutamente decisivo. Y por supuesto, repetir la fórmula del gobierno anterior de bloquear esa negociación con el equipo de esa guerrilla que estaba en Cuba, en insistir en su extradición, en aislar a Venezuela y a Cuba, donde estaban estos negociadores, pues no es una fórmula que iba a producir resultados. En muy poco tiempo, Eduardo, gústenos o no, este acercamiento con Venezuela, con Cuba y con el propio ELN ha dado más y mejores resultados, insisto, en muy poco tiempo que 4 años de obstinación del gobierno anterior de no dialogar con ese grupo. De eso hace parte esta manifestación de voluntad y de compromiso de iniciar un diálogo de parte del ELN, hace parte también una liberación de personas que estaban en poder de ese grupo y que ya fueron liberadas, pero es solo el comienzo, estimado Eduardo. Los desafíos que tiene esta negociación, a diferencia de la que hubo con las FARC, son enormes, pero todos quisiéramos concurrir con una buena energía y lo que haya que hacer para que esto sí funcione. Diego, qué interesante cómo has desglosado, además lo dices directo al grano. ¿Cómo podemos ver estas piezas de un rompecabezas tan complejo? Cuando se habla de paz total, cuando Petro hace referencia a esta aspiración de tan alto nivel, eh, ¿el tiempo qué oportunidades podría permitirle a Petro y a todos los actores que intervengan de buena pro, de buena fe en esta gestión? Eh, esa paz total es una quimera, es una utopía, es solamente un bonito título que se le pone a una meta aunque se sepa que no se va a cumplir, o, o tú le ves viabilidad en algún modo. Eduardo, yo, digamos, preferiría referirme a este asunto en términos de una gran audacia, eh, pero como toda audacia tiene enormes riesgos, pero insisto, no hay otra opción. Las fórmulas de sometimiento militar, de derrota del ELN, fueron probadas y no se han logrado. Las fórmulas de desarticular estos grupos criminales, de Otoniel, de las disidencias de las FARC, hay resultados militares, se neutraliza, como se dice en términos militares, a varios de sus jefes, pero más rápido están ascendiendo otros nuevos. Y estamos en presencia de una violencia muy dispersa con actores con un enorme poder, digamos, de daño, de violencia, con capacidades económicas. Entonces, si el aspecto penal, punitivo, represivo, militar no ha funcionado, dentro de un marco razonable, hay que buscar fórmulas políticas en el caso del ELN para una negociación de paz y fórmulas jurídicas en el caso de los otros grupos para una especie de sometimiento a la justicia que no puede implicar impunidad, pero que Eduardo sí tiene que significar que esos grupos se desestructuran, entregan sus armas, se reincorporan a la vida civil y digamos, disuelven el aparato criminal que les ha dado sustento en relación a narcotráfico, minería ilegal, y otro tipo, digamos, de actividad criminal. Yo no veo otra apuesta. Creo que el tiempo también, Eduardo, es crítico. Esto es algo que tendría que funcionar en el primer año, 2 años máximo del gobierno,
porque es cuando hay un capital político que tiene el gobierno para sacar adelante esta iniciativa. Y creo que el hecho de que haya seducido Colombia a Venezuela en este empeño, de la misma manera, Eduardo, como de alguna forma creo que se hizo con Hugo Chávez respecto de las FARC en su momento, y que de alguna forma Estados Unidos también en términos generales esté brindando su complacencia, salvo en el tema de la extradición de estos jefes, yo creo que da unas bases para pensar que sí es posible. No es una utopía, es muy difícil, pero vale la pena, no hay otro camino. Amigos, estamos escuchando a Diego Arias, analista político colombiano. Por algo es experto en temas de paz y conflictos. Realmente tan interesante, Diego, como estás planteando el tema, como lo revisas, lo desglosas. Ahora fíjate, si hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho en este tramo de la historia con la intervención de Cuba, de Venezuela, ¿qué diferencia puede haber en los efectos de la gestión colectiva entre entre la presencia de Iván Duque como presidente o ahora la de Gustavo Petro? Es un enfoque totalmente, digamos, distinto de cómo abordar, quiero ser franco también en esto, Ujú, Eduardo, ujú. no es solo el tema de la guerra, el conflicto, el narcotráfico, son los temas de la economía, de la estructura política. En el marco constitucional, creo que Gustavo Petro se está moviendo evidentemente en remarcar que sí es un gobierno del cambio, que está apostando fuerte, digamos, para que esos cambios se puedan implementar. Está tensionando de alguna forma la cuerda, pero dentro del campo democrático todavía de sectores políticos, de sectores económicos a propósito de la reforma tributaria. Pero eso es lo que esperaba una enorme cantidad de población que votó, digamos, por él y que votó por el cambio. No podría ser distinto, digamos, esperar un comportamiento diferente de Gustavo Petro frente al tema del cambio. Y hay temas en el orden internacional en el que, Eduardo, yo creo que en un sentido absolutamente práctico, por ejemplo, frente a Venezuela, yo creo que no es aceptable que ningún gobierno omita o frente a Nicaragua las graves violaciones de derechos humanos, señalamientos sobre libertad política, libertad, digamos, de prensa, etcétera. Pero creo que Colombia está abordando desde un punto de vista absolutamente práctico y de utilidad propia, digamos, esas relaciones políticas y diplomáticas. Yo no soy gobernante, pero yo haría lo mismo. Diego, gracias por aportarle tanto a este espacio. Agradecemos tu participación. Espero que pronto reanudemos nuestras conversaciones. Éxito. Un gusto siempre y un gran día para todos. Diego Arias, analista político colombiano. Estoy seguro que muchos de ustedes como yo se han deleitado con el análisis de dos invitados que hemos tenido hoy, Gustavo Velázquez y ahora Diego Arias, ambos dentro de un contexto específico, el primero venezolano, Diego, con quien acabamos de conversar, colombiano, pero qué manera de analizar las posibilidades del esfuerzo, del diálogo, del tema de la paz, del conflicto, de las negociaciones. Qué interesante. Entrevistas que definitivamente nos dan herramientas para intentar entender aquello que creemos saber. Volveremos después de la pausa.